Empecemos hoy, 9 de diciembre de 2025. Vamos a comenzar con esto que es la investigación, las metodologías de investigación y el uso de inteligencia artificial. La clase del día de hoy va a tener tres segmentos. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción al uso de la inteligencia artificial a través de distintas plataformas. La segunda parte de esta exposición va a ser relacionada a cómo elaborar títulos de tesis a través de una metodología muy peculiar. Hay una profesora peruana, Rosario Martínez, que tiene un método muy peculiar, el método AQP-CCA, que es un método específico para crear títulos. Este método es bien interesante porque a partir de este método, ustedes van a tener un margen de error mínimo al momento de la redacción de un título de tesis. Este método, que es una fórmula, como una especie de fórmula matemática, les va a permitir tener títulos con precisión, títulos que dejen de ser ambiguos, títulos que sean precisos en su redacción. Entonces vamos a ver este método. Les voy a facilitar libros de la profesora Rosario Martínez, las diapositivas que se utilizan en esta clase. Y finalmente concluye esta clase con el tercer segmento que tiene que ver con los antecedentes. Para eso vamos a utilizar un par de inteligencias artificiales, ver cómo gestionar la información, cómo verificar la información, la importancia del conocimiento previo antes de usar la inteligencia artificial y utilizar los famosos prompts. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque de la clase del día de hoy. Espero que sea satisfactoria y estaré atento para cualquier consulta, para cualquier duda. Bien, entonces comencemos con la primera parte, una pequeña introducción teórica de lo que es el uso de la inteligencia artificial relacionada con la elaboración de tesis. Les voy a mostrar un sinfín de inteligencias artificiales, partiendo con Perplexity, con ChatGPT, con DeepSeek, con ChatPDF, con... Hay una inteligencia artificial que tiene bastante publicidad en las redes sociales que se llama Aitor, que aparenta y supuestamente puede resolver hacer tesis en menos de un minuto. No la recomiendo para nada, pero la vamos a ver, se las voy a mostrar, ver cómo se utiliza, porque lo importante del uso de la inteligencia artificial es que sea un mecanismo de apoyo. Finalmente, quien maneja la inteligencia artificial somos nosotros, las personas, los humanos, quienes dirigen, quienes organizan la información a través de un mecanismo de apoyo que es la inteligencia artificial. Entonces, veamos algunos elementos teóricos cortos, 5 minutos va a durar esta pequeña exposición, introducción teórica, luego vamos a ir a la práctica. Lo importante de esto es que hagamos praxis, práctica con esto de la investigación. Bien, entonces, empezamos con una breve introducción del uso del ChatGPT para tesis. Cuando hablamos del ChatGPT, y utilizo de preferencia el ChatGPT considerando que el resto de las inteligencias artificiales, DeepSeek, Perplexity, Claude, que todas prometen ser mejor que ChatGPT, hay mucha publicidad al respecto. Hay una que ha salido muy interesante que se llama la Notebook AI, que es gratuita, que es de Google. Sin embargo, el uso del ChatGPT tiene una peculiaridad. Es peculiar porque el ChatGPT es la primera de las primeras inteligencias artificiales que ingresa a Sudamérica. Y como ingresa a Sudamérica, es la que más ha sido utilizada en el idioma español, la que más avances tiene en el idioma español y la que más preparación tiene. No se olviden que el ChatGPT en el fondo eh, se construye, el ChatGPT en el fondo es un robot automatizado que a medida que los usuarios vayan usándola, pues va perfeccionando, corrigiendo errores. Y eso es bien importante. Saúl me hace una pregunta, dice, ¿nos podría mencionar cuál es la diferencia del uso de IA gratuito y del pago cuando mejora uno del otro? Gracias. Con todo gusto, Saúl. De hecho, yo les voy a proporcionar un material de inteligencias artificiales que son de pago, pero para ustedes van a ser gratuitas por solo hecho de ser parte de este curso, como primer parámetro. Dos, la diferencia entre la gratuita y la del pago es abismal.
de acuerdo a los alcances. Vamos a ver con distintas inteligencias artificiales y las voy a mostrar las que tengo de pago y las que son gratuitas para que ustedes vean la diferencia. Con todo gusto lo vamos a hacer, Saúl. Y además les voy a pasar proveedores, por cierto. En proveedores que les van a cobrar 45 o 50 bolivianos mensuales el uso del chat GPT de pago, pero que a medida que vayan viendo esta sesión, imagino que la mayoría va a llegar a la conclusión que vale la pena esta inversión para tener este apoyo de la inteligencia artificial. Bien, entonces decíamos, el ChatGPT, en mi experiencia y en mi opinión, es el más sofisticado para el contexto de nuestro lenguaje en español, para el contexto de Sudamérica. Tiene muchos avances, muchas actualizaciones, cada vez se está actualizando y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué es ChatGPT y por qué usarlo en una tesis? Primero que es un asistente inteligente. El ChatGPT es un modelo de lenguaje avanzado desarrollado por la empresa OpenAI que utiliza inteligencia artificial para comprender y generar texto de manera coherente y contextualizada. Esta herramienta revoluciona y puede ayudarte a estructurar ideas complejas, superar bloqueos creativos, optimizar tu flujo de trabajo. Es fundamental para entender que ChatGPT desde luego no va a sustituir al investigador, sino que va a generar, va a ser un apoyo, un complemento del conocimiento. Y es fácil de identificar esto del ChatGPT. El ChatGPT maneja, y es uno de los conflictos que tienen muchas las personas que manejan esto. Cuando ustedes utilizan el ChatGPT tiene ese sesgo de confirmación. Si ustedes piensan que la luna es de queso y le dicen al ChatGPT, pienso que la luna es de queso y empiezan a, a mantener su postura, pues ChatGPT les va a ir terminando dándole la razón de alguna u otra manera. Entonces, este ChatGPT no es confiable como para determinar o buscar información a partir de los sesgos. Sí es importante pedir información de manera objetiva. Ya lo vamos a ver los ejemplos, cómo ChatGPT genera ciertos sesgos y cómo deberíamos preguntar o cómo deberíamos tener la capacidad de escribir para obtener mejores resultados. Otro de los elementos de los beneficios claves del chat GPT que tenemos que ver es primero que genera ideas. Esto de generar ideas hay que tomar con pinzas porque no genera ideas nuevas como por ejemplo para tesis si es que no se le da ciertos contextos. Otro elemento fundamental es las referencias y formato. En esto sí, ChatGPT trabaja muy bien y ha mejorado bastante con el formato APA séptima edición, con el formato Chicago, con el formato Vancouver, entre otros. La redacción, ese es uno de las potencialidades que tiene el ChatGPT más importante. En el tema de redacción, el ChatGPT es excelente porque tiene un razonamiento matemático, es un algoritmo matemático a través del lenguaje y maneja muy bien las reglas de la RAE. Así que en el tema de redacción, ChatGPT es excelente para cualquier área, ya sea para un abogado que esté redactando, ya sea para un comunicador social que esté haciendo una nota de prensa, o ya sea para un investigador que esté haciendo una tesis. En el tema de redacción, el ChatGPT tiene un alto grado de probabilidad de éxito. Digo alto grado de probabilidad porque pese a su alta probabilidad, siempre el ChatGPT, bueno, las personas, los humanos, siempre le estamos encontrando algún error de fondo tratando de demostrar que el ChatGPT no es perfecto. Siempre los humanos tratamos de demostrar que la computadora no es tan perfecta como pensábamos, pero se sorprenderían de la efectividad que tiene el ChatGPT. Luego tenemos otra de sus ventajas, acelera la planificación del trabajo, crea esquemas estructurados, gestiona eficientemente las diferentes secciones de las tesis. Podemos a través del ChatGPT crear un asistente para investigación, podemos crear un robot exclusivo para investigación, depende del material que nosotros le pasemos. El robot se crea con ChatGPT de pago, pero vale mucho la pena porque ustedes pueden crear un asistente a cabalidad con el conocimiento y formación que ustedes quieran. Qué sé yo, hay alguien que está estudiando ingeniería, hay ciertos textos, libros, datos estadísticos que se requieren de ingeniería y a ciertos enfoques de investigación que no son los mismos con otras áreas de estudio, entonces yo voy a crear un robot con todos los materiales especializados para obtener un determinado resultado, que también lo vamos a ver.
cómo se usa esto. Algunas limitaciones y riesgos a considerar. La información no es exacta, pese a que ha mejorado mucho, todavía tiene esos sesgos de confusión de datos o del sesgo de confirmación, que es otro de sus conflictos. El riesgo de plagio. Para eso es bien importante usar la herramienta de Turnitin para evitar el grado de plagio. Si bien el ChatGPT cada vez corrige esto, sigue en continuidad un grado de error, un grado de plagio de palabras que hay que corregirlo siempre. Dificultad con las fuentes. Si no sabemos usar el prompt adecuado, la orden adecuado para la inteligencia artificial, va a ser muy difícil encontrar las fuentes necesarias para una investigación. Y el elemento esencial, fundamental que todos tenemos que tener cuando usemos la inteligencia artificial, desde luego, es la validación humana. Todo contenido generado requiere revisión crítica constante. El criterio como nosotros, investigadores, es fundamental para el éxito del uso de la inteligencia artificial, en este caso en particular, el uso del ChatGPT. ¿Cómo se usa el ChatGPT paso a paso? ¿Qué consejos tenemos que seguir? Les reitero, esa primera parte simplemente es introductoria, teórica, ya vamos a ver en la práctica en algunos otros elementos. Solamente eso es en un preámbulo para ingresar a la temática en particular. ¿Cómo se usa el ChatGPT? Paso a paso para tu tesis. Primero, define tu tema claramente. Establece con precisión cuál es el tema, cuáles son los objetivos de investigación, cuáles son las preguntas centrales que deseas abordar en tu tesis. Segundo, formular preguntas específicas. Plantea consultas claras, detalladas, contextualizadas. El contexto es fundamental para el ChatGPT, para entender respuestas más relevantes y útiles. Tercero, inspírate, no copies. Utiliza las respuestas como fuente de inspiración, como punto de partida, como ideas que te puedan ayudar a construir a través de las ideas del chat GPT. No copies y pegues lo que está en el chat GPT. Complementa con fuentes académicas. Algo importante cuando uno redacta tesis con inteligencia artificial es que no todos los libros, al menos los nacionales, están digitalizados y no se los pueden encontrar en internet, en las redes, en Google. Entonces, tener libros físicos y particularmente con autores reconocidos le da bastante sustento, solidez a las tesis. Es una combinación muy interesante. Integrar con el análisis. Se adapta el contenido incorporando siempre un análisis personal, una perspectiva crítica, una contribución original al campo de estudio. Muchos investigadores ponen su análisis y le piden a ChatGPT que corrija la redacción, la sintaxis, que corrija la estética de lo que uno escribe para mejorarla, que es lo recomendable. Casos reales y recomendaciones de expertos. La investigación autoetnográfica de Shrek establece que encontró que ChatGPT es útil para la revisión inicial, pero no debe usarse como referencias finales sin validación exhaustiva. Es decir, que uno de los problemas que tiene el ChatGPT es la validación que nosotros podamos dar. Para eso nosotros tenemos que ser expertos en el tema necesariamente. ¿Sí? Algunas cosas interesantes del ChatGPT tienen que ver con la transparencia, la autonomía intelectual, pensamiento crítico, la actualización constante que tiene el ChatGPT, que es lo que les iba diciendo, cómo va a ser el futuro de la inteligencia artificial, los formatos digitales, cómo utilizamos los mecanismos propios del ChatGPT. ¿Sí? Esto ya como un preámbulo, como una introducción em, teórica. Pues, espero que no los haya cansado. Son 5 o 10 minutos solamente para introducirnos a unas ciertas preguntas. ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué es la IA? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué razonamiento tiene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene un razonamiento lógico matemático, es decir, tiene una estructura objetiva matemática y a partir de eso puedo crear las preguntas, puedo construir. Bien, hasta aquí la parte introductoria teórica. Hagamos la práctica. ¿Qué inteligencias artificiales uso para ChatGPT? Perdón, para tesis. ¿Cuáles utilizo? Hay muchas. Ustedes ven en TikTok, ven en YouTube, en las redes sociales, se van a encontrar con un sinfín de inteligencias artificiales para el tema de redacción de tesis. Hay una bien curiosa.
Hay una vía interesante que promete hacer su tesis en 2 minutos. En 3 minutos, usted le proporciona el título, esa inteligencia artificial se lo crea el esquema puede hacer algunas modificaciones de acuerdo al esquema que le piden en su universidad, y en menos de 2, 3 minutos ya tiene ahí una tesis elaborada, la puede editar, cambiar, mejorar, ampliar palabras. Pareciera ser una de las inteligencias artificiales más óptimas, pero veamos qué tan ética y qué tan profunda es su investigación. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial que se llama Aitor. Ahí se los voy a poner en la pantalla. Esta inteligencia artificial, Aitor, o sea, desde ahí lo tienen en la pantalla, en- es una de las que más vende para hacer tesis. Genera un conflicto en las universidades. Cuando reviso y estoy revisando tesis, me doy cuenta fácilmente cuando se hacen con esta aplicación porque comete unos errores pero garrafales. Pero lo más preocupante es que el ser humano esté confiando tanto en la inteligencia artificial y que no esté haciendo el ejercicio fundamental que ahora nos corresponde, que es la validación. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar cómo se utiliza esta inteligencia artificial, la de Aitor. Voy a compartir mi pantalla, voy a dejar de... Ok, vamos a configurar. Me avisan si se puede ver la pantalla, por favor, antes de continuar, para que ustedes puedan visibilizar, puedan divisar lo que vamos a enseñar. A partir de ahora ya todo es práctico. La primera parte es siempre un poco tediosa, un poco teórica. A partir de ahora todo es práctica. Les enseño inteligencia artificial, la praxis y cómo se utiliza. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bien, esta es una de las inteligencias artificiales que les promete. Miren que además tiene estas herramientas, ustedes van a ver al lado izquierdo, tiene detector de IA, tiene humanizador de IA, tiene parafraseador de IA, que son las cosas que pareciera que a uno sí le sirve para hacer una tesis. Esta, que les dice, se las va a hacer tesis gratuitas, usted simplemente tiene que poner el título de su tesis, comienza a escribir y van a tener la elaboración de un tema de investigación, de una tesis, de 40, de 50 hojas, de 80 hojas, en menos de 5 minutos, 10 minutos, de acuerdo a la cantidad de hojas que ustedes requieran. ¿Qué hacemos en esta inteligencia artificial? Pongo el título. Entonces puedo poner el título, ahora que está de moda el tema de la inteligencia artificial y las estafas, voy a poner análisis de la estafa con agravante de uso de IA en Bolivia. Lo primero que va a hacer esa inteligencia artificial, y ese es el primer sesgo que comete ese error de esa inteligencia artificial, es que va a analizar la pertinencia del tema. Y en la pertinencia del tema ustedes van a ver que está cargando, me va a decir, ese es un buen tema. La verdad, hasta ahora no, esa inteligencia artificial no me corrigió los títulos. Y después de hacer experimento con amigos, amistades, siempre les va a decir que es un buen tema. Ese es un primer sesgo, porque les está validando, la inteligencia artificial les está validando a ustedes, que en realidad debería ser al revés, nosotros validar la información que nos proporciona la inteligencia artificial. Entonces ustedes ponen el título y como acto seguido ponen comienza a escribir. Hacen clic y miren lo que les va a proporcionar esa inteligencia artificial. Les va a decir, ¿quieren que su redacción sea formal, académica, simple, creativa, narrativa o persuasiva? En este caso yo voy a dejarlo en académico. Me interesa que esta redacción sea académica. Siguiente. ¿Cómo quieren que sean las referencias de su tesis? No gracias, que sin referencias. MLA, APA, AMA, Chicago, Harvard, Vancouver, la que normalmente piden en un 90% de las investigaciones en Bolivia.
el formato APA. Y me muestra un ejemplo de cómo es el formato APA para yo validar y estar de acuerdo. Ponemos siguiente. Miren, en todo esto no ha tardado ni un minuto, ya tengo el esquema. Tengo una introducción, tengo marco normativo, hechos típicos, elementos, derechos y garantías, conclusiones, etcétera. Yo ya tengo la estructura de mi trabajo. Ahora, tal vez la introducción no me convence, hago clic y aquí tengo dos botones. Si ustedes ven en la pantalla, uno que dice H1, H2, que son para generar nuevos subtítulos. Puede ser que yo quiera de los objetivos. Hago clic y pongo como punto 2 o mejor dicho, punto uno objetivos. Y puedo establecer todo mi índice en este apartado y luego ¿qué pongo? Crear ensayo, que es crear el texto. Hago clic en crear el texto y miren qué tan rápido es hacer eso. No va a tardar ni 2, 3 minutos y ya vamos a tener todo esto. Ya tenemos la introducción, estamos en el avance de los objetivos, ya tenemos los objetivos, tenemos la conceptualización, tenemos, y aquí ustedes van a poner cuántas palabras tienen. Tenemos 7.989 palabras, aquí en esta parte donde está el cursor, si ustedes me siguen. Entonces, ya tengo, súper rápido, ya tengo yo un trabajo de investigación. Hasta aquí uno dice, wow, eso es súper rápido. Pero a ver, pongamos a leer un poco, a validar un poco. ¿Qué elementos tiene la introducción de una tesis? Ah, pues la introducción tiene ciertos elementos. La introducción tiene que hablar de los objetivos, tiene que hablar de las conclusiones, tiene que hablar de ciertos parámetros y eso podría variar de acuerdo a cada universidad. ¿Cómo yo sé si la introducción de esa inteligencia artificial es correcta? Los objetivos. Los objetivos tienen que empezar con un verbo infinitivo, nunca dos verbos al mismo tiempo, tienen que estar relacionados con el título, con la problemática y aquí me generan unos objetivos bastante ambiguos. Es más, si ustedes revisan, van a encontrar elementos o palabras, mejor dicho, mal redactadas. Ustedes van a ver en pantalla que ahí dice elemente. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Y ustedes van a revisar y a veces esta aplicación tiene todavía un error mucho más complejo, que es proporcionar información falsa. Miren, la ley 164 del 96. ¿Será la ley realmente auténtica? Miren otro segundo error. Términos en inglés. El principio de accountability. Entonces uno dice, esto es un desastre. Es un desastre total. La sentencia RD. En Bolivia una sentencia RD. Entonces, ¿cuánto tardaron en hacer esa inteligencia artificial? Ni un minuto, ya tengo un ensayo, un artículo científico, una tesis, lo puedo tener en 5 minutos. ¿Cuál es el conflicto? Que la información que me está generando esa inteligencia artificial es totalmente equivocada en el lenguaje, en su redacción, en su texto. Entonces, estoy partiendo de esa inteligencia artificial, que en mi opinión es la menos recomendable, no se la recomiendo por nada. La tengo aquí y eso que es esa la que tienen en pantallas de pago porque tengo un conjunto de inteligencias artificiales que se las voy a pasar. Voy a pasarle esas inteligencias artificiales que ven ustedes, ustedes la van a tener de pago. Les voy a pasar libros de libros muy difíciles de conseguir, que no hay venta en Bolivia, pero ustedes lo van a tener en digital, justamente los libros de la profesora Rosario Martínez, y van a tener las diapositivas y modelos de tesis. Y de lo que encuentre, pues yo trabajo con el tema de investigación de los proyectos, o mejor dicho, los programas de otras universidades del siglo XX, de la UPEA, de las de N. Moreno, de la Vallivian del Beni, de la Universidad de Saracho, donde se han hecho los trabajos, donde se ha elaborado tesis. Ustedes van a tener ahí sus proyectos para que vean la diferencia de una universidad con relación a otra. No todas las universidades tienen el mismo criterio. Bien, entonces descartemos. A Aitor no la recomiendo. Lo he hecho muy rápido, desde luego. Tengo un artículo, en menos de un minuto ya tengo un artículo sobre una temática que he proporcionado. Tengo 49.000 símbolos, 7.000 palabras. Eso ocupa más o menos 8 a 10 hojas. Si ustedes
les sirve porque algunas temáticas puede ser que sean interesantes, se quieren salir del apuro, quieren tenerlos en Word, tienen aquí la opción de exportar, lo pueden exportar en documento o lo pueden exportar en PDF y luego ponen descargar archivo. Ya tienen ahí todo su archivo descargado, pueden trabajar sobre esta temática en el caso que ustedes eh, gusten, ¿sí? Pero como les digo, estamos empezando con la inteligencia artificial menos recomendable, la que más propaganda tiene, la que menos se recomienda. Cuando las universidades dicen no usen inteligencia artificial, imagino que se deben estar refiriendo a esta inteligencia artificial. Un desastre. Pero hay otras que son muy buenas. Hay otras que sí valen la pena. Entre ellas, una de las más importantes, de la que siempre rescato, es el famoso ChatGPT. Entonces voy a poner ahí en pantalla. Este es el ChatGPT. Yo tengo, aquí está mi cuenta, que es eh, la Plus. La cuenta Plus cuesta $20. Ahora con el conflicto del dólar en Bolivia, solamente algunos bancos permiten hacer el pago de los $20 al tipo de cambio oficial. Yo utilizaba el ChatGPT desde el 2023, 2024, así que puedo pagar al tipo de cambio oficial con mi cuenta BNB. Hay otros bancos que les dan esa facilidad. Si ustedes no pueden acceder a una cuenta de $20 del ChatGPT, hay proveedores que les van a vender el ChatGPT mensual a 50 bolivianos, 45 bolivianos, este ChatGPT en el paquete Plus, que se diferencia del gratuito, porque ustedes como el gratuito tienen ciertas limitaciones. El Plus tiene otro tipo de funciones que son importantes. Entonces, les voy a pasar los proveedores para que ustedes puedan disfrutar de los alcances del ChatGPT. Sí, entonces esos son sus paquetes. Hay un paquete mucho mayor que este, que es el de $200. Aquí está. Pueden ustedes tener un paquete Go, $4 al mes. ¿Qué tiene el paquete Go del ChatGPT? Explora a fondo preguntas más complejas, chatea más tiempo y carga más tiempo, crea imágenes realistas, almacena más contexto, obtienen ayuda con la planificación de tareas, explora proyectos, tareas y GPTs personalizados. A mí me interesa mucho que tengamos GPT, porque con el GPT puedo crear robots. El primer elemento, $4. El segundo paquete, que es el paquete Plus, el que estoy usando, el que se los recomiendo. Se pueden tener varias sesiones, se puede tener imágenes más rápido, se pueden tener organizaciones de GPTs personalizados, se puede elaborar videos, se puede elaborar códigos, códex y resolver problemas mucho más complejos que el primer paquete Go. El paquete Pro, $200, que yo lo recomendaría al Estado que lo compre porque realmente pueden obtener muchos beneficios, domina tareas muy avanzadas. Trabaja en proyectos con mensajes ilimitados. Crea imágenes de alta calidad y en cualquier escala. Ejecuta investigaciones y planificaciones con tareas con agentes. Eso de los agentes es una de las funciones bien importantes en el ChatGPT que lo vamos a ver más adelante. Adapta proyectos, automatiza flujos, supera tus límites con la creación de videos en la aplicación Sora, implementa códigos de códex para los que les gusta la programación y obtiene, accede a ciertos elementos anticipados que se hacen de forma de experimento, porque el ChatGPT lo primero que hace es experimentar, experimenta en este paquete Pro y si funciona, recién lo incorporan al paquete Plus si corresponde. Entonces ahí ustedes ya tienen los tres paquetes, las formas de pagar esta cuenta del ChatGPT, pero como les digo, hay proveedores que en precios módicos de 35 o 40 bolivianos pueden conseguir el paquete Plus, que es el que realmente conviene. ¿Qué elementos tiene el ChatGPT? ¿Qué necesito saber? Eso vamos a hacer un repaso veloz para luego ya entrar en materia, lo importante de esta clase. Vean ustedes que en la parte izquierda superior el ChatGPT tiene ciertos lenguajes. El lenguaje con el que comenzaba el ChatGPT, que era el 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, ahora estamos con el 5.1. Ustedes tienen tres límites para o tres estructuras para contestar preguntas. Primero, tienen una auto que decide cuánto tiempo pensar, es decir, esta es automática. Tienen una instantánea, que es para responder más rápido. Y tienen una thinking, que significa en español pensar,
piensa más y reconoce mejor. Tienen tres opciones de las respuestas que ustedes quieran del ChatGPT. ¿Cómo se dan cuenta que están cambiando a una? Pues van a ver que ya no hay una pestaña azul. Vamos a poner a la Instant. No tenemos pestaña azul, pero ahora vamos a poner la Thinking. Van a ver que aquí tienen una pestaña azul que dice pensando. Y eso se divide en dos. El estándar quiere decir que es un relativamente va a pensar una respuesta y el ampliado que se dedica más tiempo a pensar. ¿Cuál es la diferencia de usar esas pequeñas pestañas? Que si ustedes utilizan el pensamiento ampliado, la inteligencia artificial se va a dar la molestia de investigar, se va a dar la molestia de hacer una investigación, una segunda revisión a los datos que ustedes proporcionan, que es diferente de la inteligencia artificial que no lo proporciona, o mejor dicho, de ChatGPT cuando no se usa esta categoría. ¿Qué elementos tenemos? Panel lado izquierdo, tenemos nuevos chats, buscar chats, porque ustedes en ese panel tienen una lista de todos los chats que han tenido previamente con la inteligencia artificial. Hay una biblioteca, archivos propios, códex para quienes trabajan con el tema de programación. ¿Qué me interesa de la inteligencia artificial? Aquí ustedes van a ver que tengo un botón que dice más. Yo puedo agregar archivos, puedo agregar fotos, puedo investigar a fondo. Miren, yo tengo 23 créditos. Esta figura de investigar a fondo para mí es una de las más importantes que tiene el ChatGPT. Se tarda 15 a 20 minutos en responder, hasta media hora, pero hace una investigación con fuentes verificables, con análisis, que vale mucho la pena particularmente para el tema del marco jurídico. No lo voy a hacer ahora porque va a tardar 20, 30 minutos y no podemos darnos el lujo de esperar 30 minutos. Hay que ver las otras funcionalidades de la inteligencia artificial. Tenemos la función de crear imágenes y tenemos el modo agente. El modo agente tenemos 38 créditos, es decir, que podemos hacer 38 preguntas en modo agente y tenemos otras, que es agregar fuentes, que me sirve para introducir textos, libros, para una pregunta en particular. Estudia y aprende. Yo le pongo el temática, la tema, perdón, el tema, la temática, y la inteligencia artificial genera un banco de preguntas y respuestas para que yo pueda ir aprendiendo. Busca en la web, les recomiendo, cuando ustedes quieran tener búsquedas con fuentes verificables. Si yo pongo búsqueda en la web, miren cómo se activa un botón azul, quiere decir que esa inteligencia, esta pregunta que voy a realizar fuera de pensamiento ampliado va a tener también una búsqueda en la propia red. Luego tenemos otros elementos que son los cuestionarios, los Canvas, que son más para los que les gusta hacer docencia. Bien, entonces, viendo esas funcionalidades, hay una funcionalidad más, que es las que me interesa mucho, que son los famosos GPTs. Ustedes van a ver que al lado izquierdo de mi pantalla hay una palabra que dice GPT. Voy a poner clic en explorar y aquí tengo los GPTs. ¿Qué son los GPTs? Los GPTs son combinaciones, instrucciones, conocimientos adicionales, habilidades que ustedes como investigadores pueden entrenar para, de acuerdo a sus necesidades. Si ustedes quieren entrenar a un experto, ya sea en arquitectura, ya sea en ingeniería, ya sea en medicina, ya sea en derecho, con una temática muy particular, entonces ustedes pueden crear su robot. Cuando ustedes crean un robot, un GPT, pues tienen la oportunidad de amoldar, de enseñar, de proporcionar la información y limitar a hacia esa información para que ese robot razone, piense. Normalmente usamos un libro bestseller a nivel mundial para el tema de investigación, que es el libro de Hernández Sampieri. Entonces, imagínense crear un robot con el razonamiento de Hernández Sampieri para que les ayude a elaborar su tesis. Ah, eso me parece muy importante. Entonces, ustedes pueden crear un GPT. ¿Cómo se crea un GPT? ¿Cómo se da la estructura de ese GPT? Ustedes van a ver que al lado derecho superior hay una pestañita. Un momentito. Hay una pestañita que dice crear. Lo estoy poniendo ahí con el cursor. Ustedes hacen clic en crear y pueden crear o pueden configurar un chat GPT. Si lo ponen configurar, van a configurar desde cero.
Si lo ponen en crear, la inteligencia artificial les va a ayudar a ciertas instrucciones para configurar su GPT. En cualquiera de las dos opciones es permitida, ya sea la configuración o ya sea crear. ¿Qué van a poner? Un nombre, le tienen que bautizar a su robot, tienen que poner una descripción, qué va a hacer su robot, unas instrucciones, cuáles son las tareas a ejecutar y frases para iniciar una conversación. El robot tiene que iniciar con ciertas frases. ¿Cuáles son esas frases? Pero ¿cuál es la cereza de la torta? ¿Cuál es el elemento fundamental? ¿Cuál es la importancia de estos GPT? Está en esta función. Si ustedes me siguen con el cursor, dice cargar archivos. Ustedes pueden cargar archivos, pueden proporcionar ciertos archivos para crear su robot de acuerdo a sus necesidades. ¿Quieren un robot que les ayude a investigar? Pues busquen los libros de Hernández Sampieri. Le pueden introducir el libro que les voy a dar, que es el libro de la profesora Rosario Martínez, el libro de Tamayo Tamayo, que son profesores muy buenos en el tema de investigación. Y a partir de eso ustedes ya pueden generar un robot con esos conocimientos y pueden tener un asesor de tesis, pero de lujo, porque ya con esos conocimientos previos, ya ese robot que vaya aprendiéndolos, pues ustedes ya van a poder tener un chat propio, particular, para que revise sus tesis. Entonces, esto con la creación del robot. ¿Sí? Que lo vamos a ir viendo clase a clase, cuál es la finalidad, la función de este robot, que se los recomiendo que lo vayan indagando. Solo funcionan los GPTs, les he mostrado cuáles son las funciones de cada plan, de cada paquete, siempre que sea el paquete Go, que es el de $4, o el paquete Plus, que es el de $20, que ustedes lo pueden conseguir, reitero, en 35, 45, 50 bolivianos. Hay muchos proveedores de ChatGPT. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena porque van a tener mayor alcance, mayor análisis. ¿Sí? Entonces, este es un parámetro básico de las funciones del el chat GPT. Tiene muchas funciones. Ahora yo estoy con el pensamiento ampliado activo porque voy a hacer ciertas consultas, ciertas preguntas al ChatGPT. ¿Sí? Ahora, ya, Juan, dada la introducción práctica del ChatGPT, pasemos a la segunda parte de la clase del día de hoy, que es la creación de títulos. Para eso voy a dejar de compartir pantalla y hablemos ahora sobre la creación de títulos. ¿Cómo creamos títulos para una investigación? Es uno de los conflictos más comunes. Uno empieza a investigar, presenta al tutor, presenta el perfil de tesis y lo primero que lo observan, el título. El título es muy amplio, el título es muy ambiguo, el título abarca muchas cosas, hay que delimitarlo. Y uno dice, bueno, ¿habrá algún método que me sirva para hacer título de tesis? En Perú, una profesora peruana, la profesora Rosario Martínez, TikToker, YouTuber, tiene muchos videos en YouTube, en TikTok, tiene un libro bien interesante que se llama El éxito detrás de una tesis, libro que ustedes lo van a tener de forma gratuita. Es un libro que no se puede conseguir fácilmente en Bolivia. En Perú es el libro más popular para investigación, pero ustedes lo van a tener en PDF, el libro completo, para que lo puedan disfrutar y comparar cuáles son las enseñanzas de esta profesora. Esta profesora enseña un método. Ese método se llama el método AQP-CCA para la elaboración de títulos de tesis. Para ello me voy a permitir volver a compartir pantalla. Tengo unas diapositivas preparadas exclusivamente con este método para que lo podamos revisar y ver cuál es la estructura. Con este método del AQP-CCA, una vez que les muestre la parte teórica, vamos a utilizar el método y van a ver ustedes cómo la eficiencia de este método me permite tener títulos. Este método no es necesario uso de inteligencia artificial, pero para optimizar tiempos vamos a combinar el conocimiento previo de un método más el uso de la inteligencia artificial. Ese es el mecanismo del éxito para optimizar tiempos. Tener conocimiento previo de qué autores, qué libros, qué corrientes voy a hacer como investigador para que yo pueda guiar a la inteligencia artificial para obtener los resultados que quiero. Si yo no conozco nada de investigación y le pido a la inteligencia artificial que haga toda la tarea, ese sí es un menudo problema. ¿Sí? Bien, vamos a compartir entonces las diapositivas. Permítanme un segundito.
¿Dónde está? Está. Mm, Vamos a ampliar las diapositivas. Método AQP-CCA de la profesora Rosario Martínez del Perú. ¿De qué trata este método? Ahí estamos con el método. Bueno, ¿qué es el método AQP-CCA? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan popular en Perú? ¿Por qué se habla tanto de este método en las redes sociales? Los que se dedican a investigación, de alguna u otra manera, van a escuchar este método que cobra mucha fuerza para quienes son los investigadores modernos. Es un método muy propio de esa profesora del Perú. Este método AQPSSA es una herramienta práctica diseñada específicamente para ayudar a estudiantes e investigadores en el proceso de elegir un tema. Es un método sistemático que no solo permite delimitar el tema de investigación, sino también nos va a permitir elaborar de forma correcta un problema de estudio. A través de la aplicación de este método se pueden derivar las causas, consecuencias, el aporte de la investigación, de manera lógica, manera coherente. Este método te guía paso a paso para construir variables sólidas y títulos que reflejen verdaderamente el alcance de tu trabajo. ¿Qué significa AQP? ¿Qué significa la letra A de este método AQP? Significa a dónde va a estar enfocada mi tesis. ¿Qué significa la Q? ¿Quiénes? ¿Qué es lo que voy a hacer en la investigación de mi tesis? ¿Qué significa la P? La P significa problema, el problema que vamos a investigar propiamente. Entonces, los primeros elementos de esta primera variable que propone la profesora Rosario Martínez es saber a dónde, quién o qué y cuál es el problema de investigación. Seguido de esto, se combina con un segundo método, que es el método CCA. ¿Cuáles son las causas? Las causas que generan ese problema. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si nosotros no resolvemos el conflicto? ¿Qué consecuencias nos puede traer? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el aporte que le podemos dar? Entonces, lo que dice la profesora Rosario Martínez es, señor investigador, si usted llena esta tabla, contesta esta tabla, a dónde, quién, qué, cuál es el problema con el método AQP y causas, consecuencias y aportes con el método CCA, con una fórmula matemática de acuerdo al tipo de investigación y con la ayuda de la inteligencia artificial, usted puede tener títulos metodológicamente testeados, comprobados, sin margen de error. Ah, qué interesante. Entonces, esto parece ser muy prometedor para al menos tener precisión con los títulos, el método AQPSSA. Veamos. Entonces, ¿cuáles son entonces las funciones de ese método? Evita una amplitud excesiva, es decir, este método previene que su tema sea demasiado amplio, demasiado abstracto, el concepto de la justicia en Bolivia, por ejemplo, la corrupción en general. Este método les va a permitir delimitar con precisión el lugar concreto, precisar los sujetos, objetivos específicos, problemas real y conocidos, etcétera. Construir una base teórica, porque una vez que ustedes tengan una problemática base, se puede elaborar el marco teórico. ¿Cuáles son los tres pilares? Identifiquemos primero el método AQP. Decíamos que el método A significa ¿a dónde? Y eso tiene que ver con la pregunta de qué, en qué lugar, en qué institución, en qué contexto específico se ubica tu estudio. Estás investigando algo sobre una institución pública, ya tienes la respuesta, el a dónde. En derecho, los abogados están investigando sobre una ley nacional, ya saben cuál es el a dónde. Están investigando sobre una institución o sobre un lugar particular, ustedes ya tienen la primera pregunta que tienen que responder para elaborar un título, saber a dónde. ¿Dónde es el lugar, el espacio geográfico donde ustedes van a investigar? ¿De dónde? Ahí responden la primera pregunta, que es el A, el a dónde. La Q, que significa quiénes o qué. ¿Quiénes son los sujetos específicos o cuál es el objeto concreto de estudio? Por eso dice o qué. Normalmente en
en derecho, por ejemplo, si el adonde es eh, La Paz, porque vamos a analizar una normativa de la Alcaldía de La Paz, entonces el qué va a ser la normativa. Si el adonde puede ser muchas veces en derecho, la mayor parte de las investigaciones tienen un adonde como Bolivia, porque las leyes son de alcance nacional. Si las leyes son de alcance departamental, mi adonde será entonces un departamento. Si lo que voy a estudiar es un reglamento peculiar de cierta institución, pues yo tendré que estudiar el adonde verificando esa institución. Luego tenemos el siguiente elemento que es el problema. ¿Qué situación concreta, negativa o deficiaria ocurre en ese lugar y qué te preocupa investigar? Define cuál es el problema real que abordarías. Entonces, no olvides esto. A, Q, P. ¿A dónde? Q, ¿quiénes o qué? P, ¿cuál es el problema? Es importante tener este primer parámetro para la construcción de títulos y no solamente el título, sino para la construcción de la problemática y el eje central, la matriz de consistencia de una tesis en particular. Siguiente elemento. Bueno, algunos ejemplos solo para fortalecer el tema de el adonde, que es el contexto espacial, geográfico. El adonde representa siempre un espacio concreto donde se tenga acceso. Como investigador tenemos que tener acceso a ese lugar, de lo contrario no tendríamos una investigación idónea. Por ejemplo, les decía, reiterando algunos de los ejemplos previos, que el tema jurídico pueden ser juzgados de instrucción, Tribunal Constitucional, la Facultad de Derecho, en la clínica CIES, los que están estudiando medicina, ¿sí? El siguiente elemento es qué o quiénes, los actores u objetos. El componente quiénes, qué, identifica a los sujetos o al objeto específico dentro del lugar que definiste. Responde la pregunta crucial. ¿En quiénes o en qué recae este problema para investigar? Puede ser que sean los jueces de instrucción penal, si voy a estudiar sobre los jueces, los estudiantes de primer año del derecho, las sentencias constitucionales, los registros del sistema de gestión de calidad, en el tema del CIES, etcétera. Luego tenemos el siguiente elemento que es el problema, la situación a investigar. Aquí tenemos que tener mucha claridad, porque el problema debe ser una situación. Primero, tiene que ser concreta, negativa o deficitaria. ¿Qué observas en el contexto de estudio? ¿Qué ves negativo? ¿Qué ves que en déficit? ¿Cuál es la situación concreta como investigador que eres? Es fundamental que sea algo que conozcas, que domines desde la práctica profesional o académica. La familiaridad con el problema garantiza la viabilidad de la investigación. Es decir, que todo investigador tiene que tener siempre un acercamiento con el problema de la investigación. Ahí tenemos algunos ejemplos, Ricardo, en la mención de medidas de protección en casos de violencia contra la mujer, la dificultad para imputar responsabilidad penal en delitos cometidos mediante inteligencia artificial, la escasa aplicación del control de convencionalidad, y ahí tengo un sinfín de problemas que la inteligencia artificial me está ayudando para poder elaborar y tener el trabajo de una tesis. Otro elemento fundamental es la redacción del problema en los juzgados de instrucción penal. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos ahí el A, el adonde, la paz. Tenemos el Q, la violencia contra la mujer. Y tenemos la P, lo que es la emisión, la ejecución de dichas emisoras. Eso, pero lo vamos a ir puliendo más adelante. Ahí ya tenemos ciertos ejemplos del método AQP, por ejemplo, esta, en las carreras de Derecho de Universidades Privadas de La Paz. Ahí ya tenemos La Paz, un a dónde, los estudiantes con capacidades diferentes, ahí tenemos un qué, los estudiantes con capacidades diferentes presentarán un uso ilimitado de herramientas de inteligencia artificial como apoyo a la inclusión educativa. Ahí ya tenemos un problema. Un uso de inclusión educativa, ¿sí? De inteligencia artificial para la inclusión educativa, lo que restringe sus oportunidades de aprendizaje y participación plena en el proceso formativo. Ahí tenemos ya ejemplos, perdón. Hola.
A ver, hay un micrófono, vamos a ver. Sí, doctor, ya lo apagué. Era de una participante. Ok, y hay creo que otro micrófono más que está prendido. Encomp 2022. Lo voy a silenciar igual, de todas formas. Ya, vuelvo a las diapositivas. Bien, entonces estábamos viendo, ya hasta ahí habíamos visto la primera parte, el método ACUPE. La segunda parte de todo esto es el método CCA. El método CCA tiene que ver con las causas, las consecuencias y el aporte. Simplemente para aplicar, para tener eficiencia con este método de la profesora Rosario Martínez, es responder cuáles son las causas. ¿Por qué ocurre el problema identificado en P? Desde luego, la problemática que hemos hecho en la primera parte, que es el ACUP. Identificar cuáles son los factores que originan la situación problemática. Luego tenemos que identificar las consecuencias. ¿Qué pasa o qué pasaría si no se resuelve el problema? Tendríamos que imaginarnos cuáles son los efectos negativos si las causas, si el problema sigue, si el problema persiste. Y finalmente tenemos que llenar un cuadro donde establezcamos cuál es el aporte, qué vas a proponer, qué vas a diseñar. ¿Es un modelo, un protocolo, una reforma, un programa de intervención? ¿Qué es lo que vas a hacer para resolver el conflicto? Entonces, el CCA tiene que ver con esas tres preguntas. Ya profundizando un poco. Causas, origen del problema. Por ejemplo, retardo de medidas de protección. El problema es el retardo en la emisión y ejecución de medidas de protección en casos de violencia contra la mujer. Para este problema concreto debemos identificar cuáles son las causas fundamentales que originan esta situación crítica. Un análisis riguroso revela múltiples factores institucionales, normativos y de gestión que convergen en el retardo. ¿Cuáles serían las causas de este problema? El retardo de ejecución de medidas de protección contra las mujeres en los procesos de violencia contra mujeres. ¿Será la sobrecarga de trabajo, la falta de protocolos, las deficiencias de las notificaciones, la falta de capacitación? Entonces, ya estoy encontrando ahí causas al conflicto. Consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué pasa si el conflicto de las mujeres, de violencia contra las mujeres, continúa? Pues puede haber más de victimización de mujeres, mayor riesgo de feminicidios, desconfianza en el sistema, incumplimiento de estándares internacionales. Entonces tendría que dar un aporte. ¿Cómo aportaríamos a este conflicto? El aporte tiene que ser un diseño de protocolo que establezca plazos perentorios, o un modelo de organización, un sistema digital de alertas, y estoy proponiendo soluciones al conflicto. Entonces, ya tengo con esto todo el elemento del AQP CCA. Muy bien, mentalmente ya tengo. Ustedes ya tienen su hoja en blanco, empiezan a llenar su AQP CCA de acuerdo a lo que quieren investigar y ya van indagando más o menos cómo vamos a construir el título de una tesis. Ahí tenemos ya ejemplos de violencia contra la mujer, causas, consecuencias, aportes. Tenemos ahí un segundo ejemplo, la IA y la responsabilidad penal. En- Tenemos ahí las variables. ¿Cómo extraemos las variables? Solo para que vean la importancia del método AQPCCA, que del método AQPCCA se pueden extraer las variables. Quiere decir que la variable madre, la variable principal de mi título, sale directamente del problema del AQP, que representa el núcleo central de la investigación, y que la segunda variable con la que voy a manipular la elaboración de mi título se debe elegir de una causa, consecuencia o aporte de la segunda parte de mi cuadro, que es el método CCA. ¿Sí? Hasta aquí, extraordinario, excelente. Bien. Pero ¿para qué me sirve tener este cuadro del método AQPCCA? Porque tengo que contestar esas preguntas. ¿A dónde? ¿Qué o quiénes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias del aporte? Yo lo tengo ahí mentalmente, lo tengo en una hojita, ya tengo los datos, lo tengo en un Word, ya he contestado las preguntas, el de a dónde, qué o quién es el problema, causas, consecuencias y aportes. Ahora necesito construir mi título. Y el título se construye de acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo a las fórmulas que elabora la profesora Rosario Martínez
para no tener errores metodológicos. Por ejemplo, esta es una fórmula para quienes quieran tener títulos de nivel descriptivo o en su defecto correlacionales. La fórmula es P y CCA en Q de A. Entonces, cuando yo tengo ya los datos ya del método AQPCCA, aplico la fórmula que ustedes tienen en pantalla y genero mi título a través de esa fórmula. Por ejemplo, eficacia de las medidas de protección y sobrecarga procesal en procesos de violencia contra la mujer de los juzgados de instrucción penal de la Ciudad de La Paz, gestión 2022-2024. Y ahí van a identificar ustedes la variable principal, el Q, la A, el problema, etcétera. Pero ustedes dirán, ah, bueno, pero llegamos a lo mismo, esta es una fórmula matemática, va a ser complicado armar con esto, me parece muy moroso. ¿En qué me beneficia esto? Que ustedes teniendo conocimiento de este método AQPCCA y de estas fórmulas, una vez que ustedes llenen el método AQPCCA, o sea, llenen las categorías del a dónde, del qué, quiénes, del problema, las causas, las consecuencias y los aportes, pues introduciendo esta fórmula y con la ayuda del ChatGPT, que es un gestor que tiene el pensamiento de razonamiento lógico matemático, desde luego que lo va a poder hacer. Entonces ustedes van a poder elaborar no solo uno, sino de una problemática hasta 7, 8 títulos auténticos propios, de acuerdo a las ideas que ustedes han generado. ¿Cuál es el éxito de este método? Que ustedes utilicen el método AQPCCA a partir de lo que ustedes conozcan empíricamente, sin ayuda de la inteligencia artificial, de- con búsqueda de información, noticias, como ustedes vean, porque una vez que llenen estas categorías del AQPCCA, con la ayuda de inteligencia artificial y con la ayuda de estas fórmulas, van a poder construir títulos metodológicamente testeados, sin margen de error y metodológicamente auténticos para no tener conflictos con su título de investigación. Desde luego, desde el punto de vista formal, puede ser que desde el punto de vista de fondo, material, el tema ya haya sido investigado, eso ya es otro problema. Lo que les estoy dando ahora es que van a tener la formalidad, la estructura de un título sin márgenes de error. Esa es la fórmula para los títulos descriptivos, esa es la fórmula para los títulos experimentales, para los que son de áreas de ciencias exactas. El título descriptivo se utiliza más en ciencias sociales, derecho, sociología, ciencias políticas, trabajo social, ciencias de la educación. En el tema experimental se trabaja normalmente con ciencias exactas, química, física, alguna asignatura, ingenierías que tienen que ver con el tema de los experimentos. Entonces, ahí tenemos la fórmula de los títulos propositivos, que también puede ser mucho para los que estudian derecho, cuando tienen que proponer algún cambio o modificación normativa, pues esa es la fórmula para los títulos propositivos. Entonces, ahí ya tengo tres fórmulas de acuerdo al nivel de investigación que yo quiero. Tengo las fórmulas que tengo que hacer, llenar mi cuadro AQP-CCA, tener las ideas claras sobre el AQP-CCA, introducir la fórmula y como arte de magia ya tengo mi título de tesis. Esto no tiene sentido si no lo ponemos en práctica. Voy a dejar de compartir y vamos a utilizar esto con la inteligencia artificial. Ya tengo aquí un conocimiento previo. Tengo la idea de un método propio, particular, peculiar, además, moderno, que me va a permitir establecer la construcción de títulos en investigaciones. Entonces, ¿qué me toca hacer? Teniendo este conocimiento previo, pongamos en práctica y utilicemos la inteligencia artificial para generar estos títulos. Yo voy a hacer con derecho, que es el área de especialidad, pero si hay alguien que quiere ayudarme con otro título de otra área que no sea derecho, pues también lo podemos hacer, porque eso tiene que servir una guía para que todos se puedan beneficiar. Entonces, voy a compartir pantalla. Esta vez voy a ingresar a mi cuenta del ChatGPT. El ChatGPT, por ejemplo, no conoce a Rosario Martínez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enseñar algunos tips también.
Estoy compartiendo mi cuenta de ChatGPT. Siempre es recomendable, si ustedes quieren tener mejores resultados con el uso de ChatGPT, tarda un poco más, pero vale mucho la pena, usen el pensamiento ampliado. Aquí está el pensamiento estándar, que son los dos cortos. Ahora, si quieren respuestas bien cortas, aquí tengo esta opción que dice Instant, que puedo tener respuestas muy rápidas. Voy a intentar con Instant. Nunca lo he hecho. Siempre yo utilizo el tema de Thinking, eh, pensamiento avanzado. Es esta. Hago clic y ahí tengo el estándar y el ampliado. Yo siempre utilizo el ampliado, que es el que hace, si ustedes leen entre líneas, se dedica más tiempo a preguntas complejas, resuelve preguntas complejas. Pero a ver, vamos a experimentar con el instant, si es que nos puede resolver. Lo digo más por el factor del tiempo. Primero, lo que sé es que la inteligencia artificial no tiene la más mínima idea de quién es Rosario Martínez. Entonces tengo que explicarle quién es Rosario Martínez, cuál es el método que utiliza, el AQPSSA, y cuáles son las fórmulas que ella utiliza para asegurarme que la inteligencia artificial me esté entendiendo. Y una vez que me entienda, voy a llenar un cuadro AQPSSA, voy a llenar los datos y le voy a decir que me haga una tesis de carácter propositiva. Y a partir de eso voy a tener títulos de tesis testeados. Entonces, ya que tengo el conocimiento previo, por eso era bien importante tener conocimientos previos para tener el uso de inteligencia artificial eficiente. Si no conozco previamente las teorías e investigaciones, no puedo validar el contenido. Entonces, le voy a decir a la inteligencia artificial que busque información, porque necesito primero asegurarme que la inteligencia artificial encuentre información de esta profesora, de la profesora Rosario Martínez de Perú, y encuentra su método AQP, CCA y las fórmulas para la elaboración de títulos de tesis. Ya, le estoy pidiendo que busque información sobre esta profesora, lo está buscando en la web y vamos a encontrar, y miren, me he encontrado justamente ahí videos, seguramente los videos de YouTube, ahí está la foto, ustedes la pueden conocer, ya la tienen en pantalla, ahí está este libro que se llama El secreto detrás de una tesis, libro que se los voy a regalar en esta sesión, es un libro que vale mucho la pena, es un libro bien práctico. Ahí está el libro que lo tienen en pantalla. Ella es la profesora Rosario Martínez. Quiere decir que hay una buena indagación por parte de la inteligencia artificial. Entonces, me está explicando cuál es el concepto del método AQP y me está explicando cuáles son las fórmulas. Entonces, me estoy asegurando que la inteligencia artificial me va a entender, me va a entender lo que yo quiero. Entonces, ya sé que conoce el método de la profesora Rosario Martínez. Entonces, ahora realiza un título de tesis en materia de derecho con este método, que sea un título propositivo. Sin embargo, si le estoy diciendo a la inteligencia artificial que realice un título de tesis en materia de derecho con el método propositivo y no le estoy dando contenido, va a ser una búsqueda general y me va a dar títulos buenos, pero títulos que seguramente ya son muy recurrentes. Sin embargo, para el ejercicio no está mal, porque aquí me falta un siguiente elemento, el elemento humano. Quiere decir que el adónde, el qué, el problema, tiene que nacer empíricamente de lo que nosotros deduzcamos. Sin embargo, hay ciertas tendencias para hacer tesis. En el tema del derecho, por ejemplo, las tesis se pueden extraer de las sentencias constitucionales, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues a partir de esas sentencias que en el fondo generan ciertas problemáticas, pues puedo generar título de tesis. Ahora, en otras áreas de estudio, pues tendré que ver videos, tendré que analizar artículos científicos, artículos de ciertas revistas para encontrar ciertas problemáticas. No se olviden que los artículos científicos tienen cierta finalidad de que se puedan convertir en un futuro en tesis. Ya vamos a ver ahora una plataforma para revisar artículos científicos. Entonces yo le pongo esa instrucción.
Ahora realiza un título de tesis en materia de derecho con este método que sea propositivo en el contexto de Bolivia para delimitar más todavía mi prompt. Y vamos a pedir que la inteligencia artificial haga su trabajo. Estoy utilizando para esto, por si acaso, el método instantáneo para hacerlo más rápido. De momento está siendo eficiente, quiere decir que no va a ser necesario utilizar el thinking, que es el razonamiento más fuerte que tiene la inteligencia artificial, el ChatGPT en esas estructuras. Entonces, ya tengo aquí un título. Propuesta de implementación de un modelo de control constitucional para mejorar la claridad y legalidad de las convocatorias públicas en los procesos de acción, en los procesos de acceso a la función pública. Este título sí cumple con la estructura metodológica. Propuesta de implementación de un sistema normativo para garantizar la protección efectiva del derecho a la privacidad digital en usuarios de redes sociales en Bolivia. Propuesta de adecuación del marco penal boliviano para incorporar la responsabilidad indirecta por delitos cometidos mediante inteligencia artificial autónoma. Vean ustedes entonces que ya tengo elaboración de títulos que bajo este método, bajo esta fórmula de la profesora Rosario Martínez, son títulos metodológicamente, formalmente precisos. O sea, formalmente no les pueden objetar a ese título, porque tiene todos los elementos que tiene que tener un título. Podrían objetarles tal vez el fondo del título, discutir el tema, pero el título no. Entonces, este método les va a asegurar y garantizar tener títulos precisos para sus investigaciones. Sí, con ese método ustedes van a tener bastante aplicación en el tema de elaboración de títulos. Los invito, vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos para que la clase no sea tan pesada. 2 horas siempre, desde el punto de vista pedagógico, 2 horas continuas siempre es cansador. 5 minutos para ingresar a la tercera parte de la clase que tiene que ver con el tema de los antecedentes. Entonces, en esos 5 minutos que pueden ir a tomar un poco de agua, un poco estirarse, respirar, volvemos para revisar los antecedentes y cuáles son las plataformas para encontrar los mejores antecedentes, porque los antecedentes es fundamental para la elaboración, para la construcción de una tesis. Y los demás días vamos a estar viendo objetivos, vamos a ver los objetivos con el método de la taxonomía de Bloom, vamos a ver el tema de elaboración de problemáticas con el método de la misma profesora Rosario Martínez. En realidad, todo lo que ustedes van a aprender es conocimiento moderno de elaboración de tesis a partir de libros modernos, desde luego sin desmerecer el libro principal de Hernández Sampieri, más el uso de inteligencia artificial para tener mayor precisión. ¿Sí? Sí, alguien quiere hablar con todo gusto. No sé si alguien estaba levantando la mano o quería hablar. Bien, entonces les pido 5 minutos de receso antes de continuar con la segunda fase, que es el tema de los antecedentes. Bien, del libro moderno, pero usted del libro que también. Ah, este, Ya, estimado Álvaro, le comento que le escucho muy entrecortado. Le puedo pedir de favor si lo puede mandar en un mensaje y yo le contesto con todo gusto. No se escuchó su audio. He escuchado algo del libro, no sé qué, pero si se refiere al libro, acabada nuestra sesión van a tener material de esta clase. El libro, van a tener un conjunto de bibliografía útil para el tema de investigaciones, van a tener un paquete de inteligencias artificiales gratuitas para ustedes, son de pago, pero para ustedes van a ser gratuitas por todo el mes de diciembre, van a tener herramientas. Sí, así que se lo puede escribir Álvaro, es el que hizo la pregunta. 5 minutos. 5 minutos de descanso, un poco, relájense, tomen un poco de agua y ya terminamos este primer día. Espero que haya sido satisfactorio para ver el tema de los antecedentes. Cómo elaborar un antecedente de una investigación para que ya mañana revisemos la estructura básica de un perfil de tesis. El día jueves revisemos el marco teórico, la estructura de un marco teórico, y el día viernes ya con las conclusiones, recomendaciones, con las propuestas de tesis de acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo a la ciencia. Cada ciencia tiene diferente matiz. ¿Sí? Entonces, 5 minutos. 5 minutos y volvemos, por favor. Un receso de 5 minutos.
Bien, espero que les haya servido 5 minutos para descansar un poco. Volvemos ahora con los antecedentes. ¿Tienen alguna duda, consulta? Pueden habilitar el micrófono, pueden escribir en el chat. Con todo gusto absolvemos cualquier tipo de dudas. El material, como les digo, se les va a pasar, acabando nuestra sesión, les voy a pasar el libro de la profesora Rosario Martínez, El secreto detrás de una tesis, los libros bestsellers de Tamayo Tamayo, los libros de Hernández Sampieri, que son fundamentales para el tema de investigación. Para quienes están especializados en el derecho, el libro de Whitaker, el mexicano, el único o de los pocos libros que habla de investigación netamente jurídica, material fundamental para el tema de investigaciones. Entonces, bueno, ya tenemos las ideas de cómo hacer una tesis, cómo hacer, mejor dicho, el título de una tesis. Hemos visto que utilizando el método AQP-CCA de la profesora Rosario Martínez, tenemos una precisión en la elaboración de títulos. Partiendo del título, si bien metodológicamente no se recomienda partir una investigación del título porque el título podría modificar de acuerdo al contexto de la problemática, de acuerdo al contexto de los objetivos, por lo menos con esta técnica ustedes ya pueden tener un título metodológicamente certero. ¿Sí? Ahora, las tesis piden un segundo elemento y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en esta última sesión, los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de investigación? ¿Cómo debería ser? Y en esto el ChatGPT ha mejorado bastante. Sin embargo, vamos a combinar dos inteligencias artificiales para ver su alcance. Vamos a combinar el uso de Perplexity, que ha sido una de las primeras inteligencias artificiales en mostrarse como una inteligencia artificial que muestra, demuestra, proporciona información con fuentes verificables. Esto ChatGPT tiene la misma función, pero en el ChatGPT tarda un poquito más, pero tiene la misma función. Vamos a comparar dos inteligencias artificiales. El uso de Perplexity, vamos a usar el mismo prompt con Perplexity y con ChatGPT, para que ustedes vean las diferencias y cómo construimos la elaboración de los antecedentes. Y desde luego que los antecedentes son fundamentales y esenciales. Un error común en el tema de elaboración de tesis con inteligencia artificial que ha sido conflictivo cuando aparece por primera vez la inteligencia artificial en la modalidad que la tenemos ahora, es que al comienzo ChatGPT, que es el más utilizado, generaba información falsa. Se inventaba autores, se inventaba libros, se inventaba textos. Entonces, en muchos tribunales se tuvieron que anular, suspender exámenes, defensas de tesis, de perfil de tesis, justamente por esta problemática. No se olviden que quienes son tribunales son personas expertas en la materia, conocen una amplia bibliografía y se les va a hacer pues curioso escuchar nombres muy comunes que utiliza la inteligencia artificial, apellidos comunes como Rodríguez, Pérez, Alberto Pérez, María Pérez, se inventa ese tipo de apellidos, se inventa los libros, se inventa las demás cosas. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucha precisión y mucho cálculo para saber cuándo utilizamos una fuente correcta y adecuada. Ahí sí es importante la validación. Por eso los antecedentes son fundamentales para la elaboración de una tesis. Sin más preámbulo. Antes, Zene López está con el micrófono activo. No sé si quiere hacer una pregunta. No, muy bien. Entonces, veamos ahora cómo utilizamos eso de la inteligencia artificial. Vamos a compartir pantalla. Tenemos en pantalla y el chat GPT, pero esta vez vamos a entrar con Perplexity. Aquí está. Estamos entrando a Perplexity. Bien, ese es el Perplexity que tengo de pago, que ustedes lo van a tener igual. Antes de acabar esta sesión, les voy a enseñar cómo se utiliza, cómo se instala este conjunto de inteligencias artificiales. Les voy a pasar el paquete, pero antes que me olvide, se los voy a pasar ahora. Un segundito.
Ya, que esté cargando. Va a tardar unos 5 o 10 minutos en cargar, pero se los voy a pasar al grupo principal que tienen, ese paquete de inteligencias artificiales, para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan experimentar. Ahí tenemos, por ejemplo, van a poder ver que tenemos DeepSeek, tenemos Perplexity, tenemos esa inteligencia artificial que es Gamma, que Gamma se utiliza mucho para el tema de diapositivas, para los que son investigadores, pues para la defensa de tesis es extraordinaria. Esas te las voy pasando cuando cargue en su grupo de WhatsApp. Bien, Perplexity. Perplexity, una de las inteligencias artificiales que nace casi al mismo tiempo de ChatGPT. Sin embargo, Perplexity tiene la fama de tener fuentes verificables. Es decir, que con Perplexity uno puede tener fuentes de investigación. Aquí tenemos la opción, si ustedes pueden ver y me siguen con el cursor, la investigación profunda sobre cualquier tema. La investigación profunda de Perplexity, que igual lo tiene el ChatGPT, hace una investigación minuciosa sobre ciertas temáticas. Luego tenemos el tema de los laboratorios, que son generar como una especie de apartamentos para tener varios documentos en uno solo. Entonces, tenemos ese tipo de características propias del Perplexity. Tenemos establecer las fuentes para la búsqueda. Si yo quiero establecer ciertas páginas en particular, tenemos elegir el modelo de lenguaje que es similar al de ChatGPT. Pues, tenemos el GPT 5.1, que es el que estábamos viendo en el ChatGPT. Podemos adjuntar archivos, podemos usar el dictado de voz o podemos dialogar. Eso igual lo tiene el ChatGPT, se puede dialogar con la inteligencia artificial. Si yo activo esto, puedo tener ahora un diálogo como si estuviera hablando con una persona en el ChatGPT. ¿Sí? Bueno, en este caso, en el Perplexity. Lo mismo tiene ChatGPT. Bien, ¿qué es lo que necesito ahora? Yo necesito em, una investigación profunda. Vamos a poner investigación profunda. Y necesito antecedentes sobre un título de tesis. Entonces vamos a volver a nuestro anterior chat y aquí tenemos ciertos títulos, títulos para áreas específicas del derecho. Vamos a copiar un título, esta, y vamos a usar el Perplexity. Tengo este título y le digo que realice una investigación de fuentes verificables relacionadas a temas similares a este título de tesis, no mayor a 5 años de antigüedad. Esto tiene que ver mucho con lo que la mayoría de las universidades pide con el tema de los antecedentes. Vamos a poner 5 investigaciones nacionales y 5 investigaciones extranjeras o internacionales. No todas las universidades, pero las que ponen parámetros les piden que desde luego comprendiendo que los antecedentes son todas aquellas investigaciones, artículos, tesis previas al trabajo principal. Esos antecedentes se dividen en antecedentes nacionales, antecedentes internacionales, que en la mayoría de las universidades les piden que no sea mayor a 5 años de antigüedad. Entonces, teniendo ese conocimiento previo, me permite construir mi prompt. Tengo el título, estoy pidiendo con especificidad cuáles son los parámetros de los años, qué tipo de investigaciones son, para que me proporcione cierta información. Entonces, vamos a pedir esto al Perplexity, que me está dando un parámetro de 3 minutos. Una diferencia entre Perplexity y ChatGPT es que el ChatGPT, cuando se usa la función de investigación profunda, tarda aproximadamente de 15 a 20 minutos.
en cuanto que el em, Perplexity o que Perplexity suele tardar mucho, mucho menos. De momento estamos con 2 minutos, 2 minutos, 3, 4, hasta 5 minutos. Salvo la información, a veces si la información es muy compleja puede tardar un poco más, pero comparando Perplexity y ChatGPT, Perplexity es mucho más rápido en la búsqueda de investigación profunda. Es especialista en buscador de fuentes verificables. En eso hay una leve diferencia entre Perplexity y ChatGPT. Perplexity, por ser la primera inteligencia artificial en ser popular por proporcionar información con fuentes verificables, pues hace un trabajo más minucioso. En cambio, el ChatGPT, que si bien lo hace con fuentes verificables, ha tardado mucho en actualizarse y además que su búsqueda es mucho más lenta. Ahí sí tiene una ventaja con el Perplexity. Ambos hacen la misma tarea, pero considerando la eficiencia Perplexity, es recomendable o les recomiendo utilizar Perplexity para el tema de las fuentes. Bien, todavía nos quedan 2 minutos para que tengamos este primer análisis de antecedentes. No va a concluir solo en eso, porque tengo que ahora hacer la verificación de fuentes. Una de las tareas fundamental de un investigador, no se olviden que la inteligencia artificial simplemente es un asistente que colabora, porque yo no puedo validar las fuentes que me proporcione, tengo que revisar, verificar los documentos y una vez que tenga los documentos verificados, pues recién podré continuar con el avance de mi tesis. Bien, tenemos aquí las fuentes nacionales, tenemos el título de la tesis, tenemos el autor, tenemos el año 2023, tenemos la universidad y tenemos una descripción del documento. Tenemos aquí un segundo documento con los mismos elementos. Tercer, cuatro, se cumple con los 5 trabajos de investigación nacionales y tenemos las investigaciones internacionales. Aquí hay un artículo científico, son 2, 3, 4, 5. Ya tengo mis fuentes. Ahora lo que me toca es, antes de revisar esto y introducir a mi tesis, verificar las fuentes. Supuestamente esta primera investigación sale del depositorio de la OMUSA. Entonces, esa inteligencia artificial me proporciona un link. Yo hago clic en ese link y tengo acceso a la tesis de grado. Tengo acceso a todo el documento que la inteligencia artificial me ha proporcionado. Lo que tengo que hacer de manera minuciosa es verificar al menos los datos principales. Y si ustedes comparan, el título está correcto el autor, está correcto la institución, está correcta la doctora Aide Vázquez, que es la tutora, y la descripción es lo que tengo que evaluar. ¿Qué elementos yo necesito para la descripción de mis antecedentes nacionales? Pues tengo que empezar con, según el autor Carrillo Navarro, en su tesis titulada Bono de Cesantía XX del año 2023, su trabajo de investigación tiene como objeto principal tantos, objetivos específicos los siguientes, se usaron los siguientes instrumentos y llegaron a las siguientes conclusiones. ¿Cuál es la finalidad de los antecedentes? Es que se haga un contraste de las investigaciones previas a las investigaciones del tesista y ese contraste tiene que al menos describir los elementos esenciales de la investigación, partiendo de la problemática, los objetivos, los instrumentos que se han utilizado, cuáles son las conclusiones, resultados, si es que hay propuesta, cuál ha sido la propuesta de esta investigación. Porque una vez que tenga esa estructura, voy a saber cómo elaborar el prompt. Primero, primer elemento, ya ha sido verificada la primera fuente, es una fuente verídica, no se está inventando datos y además lo interesante, tengo el documento de respaldo. Aquí está. Tengo un documento bastante amplio, por cierto, de 90 páginas. Tengo el documento de respaldo para sustentar y defender mi tesis sobre esa primera fuente. Veamos qué más hay.
Tenemos un segundo elemento que dice tesis de grado, la aplicación del principio protector de las pruebas de procedimiento laboral. También es el depositorio de la UNSA. Es Dainor Mendoza Durán, año 2014, publicada en el depositorio UNSA. Aquí tenemos un conflicto. Le habíamos pedido a la inteligencia artificial que lo haga de los últimos 5 años y este es del 2014. Entonces ahí podemos entrar a un debate. No todas las universidades, por si acaso, piden un parámetro de 5 años. Metodológicamente se pide, pero no lo piden todas las universidades. Vamos a obviar el dato del año. Verifiquemos si esta fuente es real, si esa tesis sí existe o es un invento de la inteligencia artificial. Entonces, hacemos clic en la fuente y verificamos que efectivamente es una tesis de grado de la UNSA 2014. Iván Zamiro Campero es el tutor, Dainor Mendoza Durán es el tesista. Y es una tesis auténtica con fuente verificable y además con respaldo, que es lo que me interesa como tesista. Entonces, vean ustedes cómo como investigador me han optimizado el tiempo con la búsqueda de esas tesis, me han proporcionado un resumen y a partir de esto, ya que la inteligencia artificial conoce esos documentos, le puedo pedir que elabore los párrafos que voy a utilizar para mi tesis, con los datos que requiere un antecedente. Autor, título de tesis, objetivo general, objetivo específico, si tiene hipótesis, hipótesis, si tiene idea a defender, instrumentos utilizados, tipo de metodología utilizada y conclusiones. Y si hay propuesta, la propuesta. Eso resumido en dos párrafos, ya tengo ahí la construcción de mis antecedentes. Ahora vamos a ver cómo nos ha ido con el tema de las investigaciones internacionales. Aquí tengo un artículo científico y aquí me proporciona un link. Vamos a hacer el clic en el link para ver si nos dirige a la página, si es algo que podemos utilizar como fuente. Me sale la seguridad jurídica del derecho al trabajo, me sale una revista. La seguridad jurídica evidentemente es concordante, cumple con el año y tengo el documento. Bien, entonces yo tengo el documento para validarlo, revisarlo, ponerlo en mi bibliografía, utilizar el mismo documento para el tema de marco teórico, etcétera. Entonces, vean ustedes que Perplexity sí proporciona fuentes auténticas, fuentes reales. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Este es mi prompt. Voy a copiar el prompt y vamos a hacer la misma pregunta al chat GPT y vamos a comparar la respuesta del chat GPT con relación a Perplexity. Perplexity no tardó mucho, ha usado investigación profunda. Ahora veamos cómo responde a esto Perplexity. Tengo aquí el chat que teníamos previamente. Voy a pegar la respuesta. Vamos a poner ya instantáneo para ver qué tan rápido lo hace. Está buscando en la web, es un buen parámetro, al menos está dando la molestia de la búsqueda. Miren el tiempo que ha sido resuelto, no ha tardado ni un minuto y tenemos fuentes. Ahora hay que verificar las fuentes. Aquí me da una tesis con el código, no me dice el autor, no me dice más datos, pero me proporciona la fuente. Vamos a hacer clic en la fuente y nos da la misma tesis que nos había sugerido el- la plataforma de Perplexity. Pero vean el tiempo. Sin embargo, la información no es la misma y aquí me está proporcionando una ley. Una ley no me sirve, no es parte de eso. Aquí sí me proporciona una monografía, la puedo revisar. Entonces ya me está colaborando, ya me está ayudando. Si quiero perfeccionar esta respuesta, porque esa respuesta está en el modelo de instantáneos, ustedes ven en la pantalla, le puedo poner en thinking, que es pensar mejor, y la puedo poner en estándar. La misma pregunta. Y vamos a ver si con eso varía la respuesta. Va a tardar un poquito más, pero la respuesta tendría que ser mucho más sofisticada. Ustedes van a ver en la pantalla que dice pensando. Entonces, a partir de esto, vean ustedes qué tan importante es entonces
primero conocer previamente, tener conocimiento de metodología básica al menos para validar los prompts, para validar las órdenes y el uso de inteligencias artificiales. Con esto de inteligencia artificial, validar fuentes, revisar la documentación que proporciona la inteligencia artificial. Desde luego, tampoco no es una actividad para nada antiética, porque ustedes están verificando, ustedes van a verificar la información, ustedes van a comprobar la autenticidad de los datos, pues es un apoyo. ¿Sí? Ahora, para elaboración de hipótesis, para elaboración de problemas, problemáticas, también hay ciertos métodos. La clave del éxito en el tema de metodologías de investigación es tener conocimientos previos, bibliografía correcta y adecuada y con el uso de inteligencia artificial, pues tienen realmente todo para hacer tesis de gran calidad en menor tiempo. Desde luego, siempre verificando el tema de la información. Ven ustedes que el tiempo que se demora es mucho más amplio. Estamos usando la categoría de pensamiento profundo. Se ha tardado 1 minuto 19 segundos. Aún así es más rápido, pero estamos usando la aplicación de solamente pensar. Si quisiera comparar de manera justa con el Perplexity, tendría que usar investigación profunda. No la voy a usar, como les dije, se tarda 20 minutos en responder. Solo por eso no la podemos utilizar. Mañana les voy a dar un ejemplo de la calidad de investigación profunda que tiene el ChatGPT. Bien, ya tenemos aquí, hemos usado el mismo prompt, pero hemos usado otro modelo de lenguaje del propio ChatGPT. Eso es con la finalidad de mostrarle cómo cambia el ChatGPT de acuerdo a los modelos que ustedes utilicen. Por eso, no es que alguien diga que su ChatGPT está mal o que en su computadora no funciona, sino la clave del éxito del uso del ChatGPT es saber usar sus funciones y de acuerdo a las funciones que tiene el ChatGPT, saber qué tipo de investigación, qué tipo de respuestas quieren. En este caso, para una respuesta que tiene que tener mayor pensamiento, mayor búsqueda de información, he utilizado el modelo de Thinking en, en estándar. Si quiero algo rápido, algo que no requiere mucho pensamiento, algo muy mecánico, puedo usar el modelo instantáneo. ¿Sí? Bien, ahora veamos cómo nos ha proporcionado. Aquí tengo información, aquí ya tengo otro dato, aquí me proporciona el link de la tesis, estamos correctos, me da los autores, me da el año, me da el título, me da el contenido clave, me da la relación con el tema. Vean la diferencia de respuesta que es mucho más vinculada, mucho más eficiente con relación a la primera respuesta y todas tienen su fuente de verificación. Entonces, comparando los modelos de investigación, yo siempre llego a la conclusión que el ChatGPT hasta ahora no puede ser, no es superado todavía con otras inteligencias artificiales, porque el ChatGPT tiene todavía mucho más avance que el resto. Pero Perplexity es una alternativa. Con eso estoy demostrando que el ChatGPT es tan eficiente como el Perplexity. Pueden combinar ambos si gustan también para tener mayor resultados. ¿Sí? Bien, con esto concluimos esta primera sesión. Espero que no se hayan aburrido. Hemos visto una introducción a las inteligencias artificiales, la elaboración de títulos a través del método AQPCCA y la elaboración de antecedentes, una comparación entre Perplexity y ChatGPT. Para mañana vamos a ver toda la estructura de un perfil de tesis. Podemos hacer perfil de tesis en 20 25 minutos con todo, con todas las metodologías pertinentes, siempre y cuando se utilicen prompts adecuados. Sobre los prompts, ustedes van a tener una guía elaborada por mí de los prompts adecuados que tienen que ver con toda la experiencia que tuve en esos años de elaboración de tesis y ser tutor de tesis. Elaborar una guía de prompt. No es un libro público, es un libro que lo tengo todavía en construcción, pero se los voy a dar como regalo para que ustedes puedan copiar, pegar los prompts, usar la inteligencia artificial y van a ver cómo van a ir resolviendo y cómo van a ir teniendo eficiencia en la redacción de sus tesis. Les voy a pasar este paquete con algunas instrucciones que van a tenerlo en el grupo de WhatsApp. Es un paquete pesado de Windsor. Se los voy a mostrar. Ese paquete se los voy a pasar. Ven aquí en la pantalla que dice usuario 3 pack diciembre 3. Voy a cerrar la aplicación para que no se cuelgue. Ustedes van a entrar a ese paquete de Windsor
van a entrar en la carpeta que dice Promo Pack Diciembre, van a hacer clic donde dice Abrir aquí y van a esperar. Tarda esto, suele tardar de 2 a 3 minutos porque está cargando un conjunto de inteligencias artificiales. Yo les voy a pasar este paquete. Ustedes en sus computadoras van a tener inteligencia artificial de pago que les va a servir bastante porque van a tener, al menos los que están, los que necesitan diapositivas con gama, van a tener 40, 50 diapositivas de alta calidad. Más o menos eso tarda, decoro la computadora. Esta computadora es relativamente potente, en otras computadoras suele tardar mucho más. Esperan que cargue esto y les va a salir un conjunto de inteligencias artificiales que las van a poder disfrutar, utilizar y que las van a ir viendo conmigo a medida que vayan pasando los días, porque vamos a hacer uso de todas esas inteligencias artificiales para optimizar y tener mejores resultados en el tema de elaboración de tesis. Estamos en un 80% del proceso, un par de minutos más y ya vamos a tener el uso de inteligencias artificiales. Hasta aquí, mientras está cargando esto, ¿alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia? ¿Quieren ver sus temas? ¿Quieren que evaluemos sus temas de tesis? Lo podemos hacer mañana. Mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a perfil de tesis. Estamos con un 98%, un 99%, más o menos 2 minutos ha tardado esto en cargar. Y una vez que termine de cargar, esperan unos minutos más. La pantalla se pone en negro y en la parte superior les va a salir todo esto que ustedes ven aquí arriba. ¿Ven? Cada una pestañita no la van a cerrar porque son inteligencias artificiales para compartir. Tenemos Canva, que es la primera inteligencia artificial. Tenemos Scribit, tenemos Gamma, Perplexity, DeepSeek, tenemos ChatGPT, tenemos ChatPDF, tenemos Claude, entre otras. Pero estas les voy explicando con calma, por ejemplo, para Canva, para que ustedes sepan hacer diapositivas muy bonitas en su defensa de perfil de tesis, al igual que Gamma, les voy explicando a medida que vayamos avanzando categoría por categoría. Con Canva también vamos a hacer los diseños metodológicos de el tema de las tortas, el tema de los gráficos. Les va a gustar mucho. Van a tener una tesis realmente muy bonita, muy eficiente con esas colaboraciones o con la colaboración de inteligencia artificial. Bien, entonces, sin más preámbulos, no sé si tengo aquí una pregunta. Bastante claro, dice Mauricio. Mauro. Gracias, Mauro. Qué bueno saber que haya sido bastante claro. Eso significa que estamos por buen camino. Sí, sí, sí ha sido bastante claro estos dos elementos. El objetivo de la clase de hoy simplemente eran dos cosas. Títulos, método AQPSCA y antecedentes. Mañana hacemos un perfil de tesis, vamos a conocer metodologías bien interesantes, entre ellas la metodología de la taxonomía de Bloom para hacer objetivos sin margen de error, porque el método de las taxonomías de Bloom me va a permitir que los objetivos no tengan contradicciones y sean coherentes con el título de tesis. La clave del éxito en eso de las investigaciones es conocer métodos, lectura, bibliografía de libros adecuados y saber interpretar el tipo de ciencia que vamos a investigar. No todas las ciencias manejan el mismo grupo de metodologías. También les vamos a proporcionar una tabla de metodologías de acuerdo a cada ciencia, para que ustedes tengan todos los instrumentos y la precisión de elaborar tesis. Muy bien, estimada arquitecta, con esto acabamos esta primera sesión. Espero que haya sido satisfactoria. Conmigo nos vemos el día de mañana ya con los elementos para la elaboración de un perfil de tesis. Tengan un buen descanso y hasta el día de mañana.